se movió mucho la cúpula del servicio penitenciario en cuanto a los jefes de penal. ¿Eso se sigue, ese estudio que se estaba haciendo penal por penal? ¿Cómo va eso? Absolutamente, desde la Auditoría de Asuntos Internos que hemos sacado de la órbita del servicio penitenciario y ahora depende directamente del Ministro de Justicia en el ámbito del Ministerio. Se han generado muchísimos trabajos en donde se ha separado personas que estaban cumpliendo funciones con condena penal firme y con condenas de inhabilitación especial para ejercer funciones públicas, y sin embargo había personal que seguía trabajando. Eso se realizó. Se empezó a pedir también los certificados de reincidencia para también conocer el estado del personal que estaba en actividad, y sobre todo se hicieron auditorías con respecto a lo que es el buen desempeño. Nosotros estamos auditando, tenemos una dirección específica que se encarga de la evaluación del desempeño del personal. Eso implica cómo cada director de unidad y de ahí para abajo desempeñan la función que le ha sido encomendada de acuerdo a los estándares que nosotros le vamos fijando. Y en esa línea también hemos desplazado muchísimos jefes de unidad, muchísimos subdirectores de unidad, muchísimos jefes de depósito, muchísimos jefes de administración por irregularidades que hemos ido detectando. Por ejemplo, hace poco en la unidad 39 de Ituzaingó están en disponibilidad preventiva, incluso con una investigación y un allanamiento por parte de la justicia provincial que nosotros hemos promovido, en donde algún personal de la unidad 39 tenía desmanejos con la carne de la unidad que se brinda para la comida del detenido. Lo mismo en la unidad de Trenquelauquen, en donde también están en disponibilidad preventiva la gente de depósito por desvío de bolsas de harina a una panadería de la zona, con lo cual nosotros estamos haciendo un seguimiento importante, y a raíz de ese seguimiento también implica que la cosa mejore, porque digamos aquel personal que estaba muchas veces en abandono de controles, podía hacer lo que quería. Hoy la verdad que se hace lo que se debe hacer, solamente por una palabra mágica que es control. Nosotros estamos controlando. Con respecto a la comida, pasa exclusivamente esto. Nosotros tenemos dos sistemas conviviendo en la provincia de Buenos Aires. El sistema de lo que se denomina crudo asistido, en donde una empresa provee la materia prima, cocina y le da a los detenidos de comer, y un sistema donde nosotros lo denominamos de crudo a granel, en donde nosotros compramos los insumos en un montón de rubros, se le proporciona a la unidad penitenciaria, y es el director de la unidad penitenciaria el que administra esos recursos y cocina para los internos. Es mucho más fácil controlar el sistema donde un privado maneja el racionamiento, porque en definitiva, si alguien se mete en el depósito y se lleva una media res en el hombro o se lleva a la casa dos patas de jamón, el problema es del privado y no del Estado. En cambio, en el sistema de crudo a granel, controlar en las 55 unidades en la trazabilidad del tomate, de la sal, de la harina, de la carne, es mucho más complicado. Sin embargo, nosotros lo hemos mejorado muchísimo, y eso está a la vista, digamos, mismo por los dichos de los internos, solamente con auditoría sorpresa. Entonces nosotros hacemos trazabilidad y ha mejorado ostentosamente, sobre todo también el cumplimiento del proveedor, porque también ante la ausencia de controles, los proveedores entregaban en calidad y en cantidad lo que querían, digamos. Y el personal penitenciario muchas veces no tiene ni siquiera la facultad, o tiene miedo de denunciar a un proveedor o hacerle acta de incumplimiento a un proveedor porque no sabe amigo de quién es. Entonces nosotros, por primera vez en la historia más o menos, hemos generado las primeras actas de incumplimiento al cuarto día de haber intervenido el servicio. Y las primeras 4 actas de incumplimiento fueron una de carne y 3 de verdura, en donde nosotros, la auditoría nuestra, estaba en una unidad, venía el proveedor y lo que venía a entregar no estaba apto para el consumo humano, o era verdura en mal estado
o carne directamente amarilla, o sea, prácticamente sin poder comerse. ¿Qué hicimos? Devolvimos esa mercadería, generamos acta de incumplimiento y logramos que de esa manera el proveedor se avenga a entregar en calidad y en cantidad y en tiempo y forma lo que estaba en el pliego por el cual el Estado le está pagando. Porque también al proveedor, cuando se le generan 3 o más de 3 actas de incumplimiento, puede perder el registro de proveedor del Estado. Con lo cual es una cuestión, como les decía hace un ratito, exclusivamente de control. Tenemos un costo altísimo de recurso humano, y cuando empezamos a ver cómo estaba distribuido el recurso humano, nos encontramos con paralelismos donde teníamos ratios de personal penitenciario interno comparados a Suiza, digamos, porque teníamos 35.000 detenidos en unidades, o sea, 35.000 internos, y teníamos 23.000 agentes penitenciarios, de los cuales, digamos, o sea, si hacemos la ratio de detenido por personal penitenciario, estamos con niveles de Europa. Sin embargo, cuando uno iba a las unidades, ese número, esa proporción no se veía reflejada en las unidades carcelarias. Habida cuenta de que la gran mayoría del personal penitenciario estaba cumpliendo funciones o administrativas o funciones de otro tipo de características que no eran las cuales, o sea, las que son propiamente dichas a la labor del servicio penitenciario, que es el cuidado y el tratamiento de los internos. En ese sentido, lo que se hizo fue disponer una cantidad importante de traslados, pasando gente que estaba, por ejemplo, en este edificio en jefatura del servicio penitenciario. Teníamos 2.500 agentes trabajando acá, y al día de hoy contamos con menos de 1.000. Con lo cual, 1.500 agentes solamente de esta dependencia fueron a las unidades. Eso también ayuda a que el personal que cumple su horario, cumple su servicio, no se viera tan recargado con respecto a la labor que venía desarrollando. En esa línea teníamos, digamos, personal penitenciario muy idóneo, muy responsable, con vocación, que venía haciendo regímenes de más de 240 horas mensuales, cuando por ahí personal del mismo escalafón o del mismo grado, que cobraba exactamente lo mismo, hacía 100 o 120 horas mensuales. O sea, trabajaba menos de la mitad, lo que implica también el desgaste psíquico y físico de las personas que están en contacto con internos, que obviamente, de acuerdo a la función, tiene un riesgo y un desgaste muchísimo más importante de que está atrás de un escritorio manejando papeles. ¿Esos traslados generan mucho malestar? ¿Cómo? Sí, a ver, seguramente. A nadie le gusta, digamos, de pasar de estar en un escritorio sacando fotocopias o imprimiendo artículos a estar en un penal o en un muro en guardia de seguridad exterior. Lo que pasa que, digamos, la función propia de esta institución, que es el Servicio Penitenciario Bonaerense, es el cuidado y la asistencia y tratamiento de los internos. Con lo cual, la misión esencial es esa. Si había personas que, en una manera, pensaban que ingresando al servicio penitenciario les aseguraron en su momento, las personas que los hicieron ingresar, que no iban a ver un preso ni en foto, estaban equivocados. En cuanto a la infraestructura, es muy difícil acomodar el servicio penitenciario. Digamos, ¿en cuánto está hoy? Si hay que ponerle de 1 a 10, ¿y a cuánto se pretende llegar? Bueno, a ver, la infraestructura es un eje central de la gestión, porque tenemos unidades que datan del siglo XIX. En la cuestión edilicia, en las últimas décadas no se ha invertido recursos prácticamente en la mantención de las unidades. Entonces tenemos unidades con déficit importante de cuestiones básicas, como, qué sé yo, de los techos, o que por ahí las unidades fueron creadas para una cierta cantidad de internos, y hoy en algunas unidades del conurbano, que están excedidas con respecto a lo que fue el cupo inicial para las cuales fueron construidas, tenemos hasta problemas de cloacas, porque no soportan la cantidad de internos que hoy ostentan. Y eso también es un tema que va atado al Poder Judicial, ¿verdad? Ahora me voy a referir a esa cuestión en particular. Pero
con respecto a las cuestiones edilicias, lo que estamos tratando de hacer es poner en valor primero las unidades que ya tenemos en existencia. La puesta en valor significa que todas tengan los vidrios, que todas tengan calefacción. Ya tenemos, hace poco llegó la orden de compra y está ejecutándose de termotanques para que todas tengan agua caliente. Y si bien en algunas unidades estamos por encima del cupo que deberían tener, por una cuestión material de que no alcanza el cupo de las unidades para la cantidad de detenciones que se generan, tratamos de que esas personas tengan por lo menos su colchón, tengan una buena comida y tengan una buena infraestructura para que no pasen penas en el cuerpo, sino solamente las que les corresponden, como la privación de la libertad. Está bien. Con respecto al Poder Judicial, decía, a ver, ¿cuál es el inconveniente grande también que tiene el servicio penitenciario? No es solamente que no se han construido en las últimas décadas las unidades que se han necesitado de acuerdo al crecimiento vegetativo de la cantidad de internos. Además de eso, tenemos un esquema bastante complejo con respecto a lo que es el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, en donde muchos jueces, por una cuestión de lo que se denomina el acercamiento familiar, ordenan que algunos detenidos queden cerca de lo que es su área de residencia o de vivienda por el tema de las visitas. Eso genera que las unidades del conurbano, que son la mayor cantidad de detenidos que pertenecen al conurbano bonaerense, estén atestadas y tengamos unidades del interior de la provincia donde tengamos menos internos de lo que indican los cupos. Entonces, también nosotros necesitamos reordenar el sistema penitenciario en un conjunto y que el Poder Judicial entienda, vía la Suprema Corte de Justicia, que es un sistema que por más que esté más alejado, digamos, de lo que es su vivienda o su entorno familiar, necesitamos redistribuir mejor la cantidad de los internos, no solamente a veces por cuestiones de seguridad, sino por cuestiones de salubridad también, y por el bienestar mismo de los internos. En el sistema federal, por ejemplo, cuando una persona comete un delito en el sistema federal, le puede tocar la unidad de Trelew o le puede tocar la unidad del Fin del Mundo, y no por eso se plantean esquemas de acercamiento familiar. Digo, a ver, las personas que están trasladadas en el sistema federal a cárceles que están en el interior del país, digamos, no se plantean este tipo de cuestiones que sí se plantean en la provincia de Buenos Aires y que estaría bueno también en un marco de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial podamos resolver en breve. ¿Cuántas son las plazas que hacen falta? Bueno, a ver, nosotros estimamos, de acuerdo a los estándares que tenemos, en una superpoblación de 7.000, 8.000 internos. Digamos, si tenemos en cuenta eso, tendríamos que estar hablando por lo menos de 5 cárceles de 1.500 internos cada una. Ahora, una cárcel de 1.500 internos le cuesta al Estado provincial 2.000 millones de pesos aproximadamente. Y fíjense que nosotros solamente tenemos presupuestos de infraestructura para el año en curso, 1.000 millones. O sea, si no se rompiera ninguna bombita, ningún vidrio, ni se rompiera ninguna cañería en ninguna de las unidades, solamente en todo el año 2017 podríamos hacer media cárcel de 1.500 internos. Con lo cual, digamos, esto ha aparejado también que nosotros hemos pedido al Ministerio de Justicia de la Nación, al doctor Garabano, que nos ha auxiliado con una partida de 500 millones específicamente para terminar las unidades que se habían licitado en su momento, que habían estado paradas durante un periodo importante, y ahora nosotros las reactivamos, que estaban prácticamente en el inicio de la ejecución, había solamente movimiento de suelos, y con eso nosotros pudimos empezar a reactivarlas, y vamos a tener seguramente para fin de año, para principio del año que viene, nuevas unidades en Campana y en Lomas de Zamora. Y el proyecto, un proyecto grande de un penal en Dolores, en Sevigné creo que era, y había otros más. ¿Eso se va a avanzar? ¿Que está medio parado? Bueno, nosotros estamos también esperando que ahora, digamos, en la legislatura provincial se active el tratamiento de la ley de la iniciativa público-privada, que eso nos va a permitir también planificar a largo plazo, sin comprometer el crédito fiscal de la provincia de Buenos Aires, que es lo más complejo para el ministro de Economía y para la gobernadora.
así que estamos justamente tratando de replicar esas iniciativas que tiene el gobierno nacional, que es la iniciativa público-privada, en donde se pueden generar obras sin tener que comprometer fondos específicos del presupuesto anual del Estado. Con eso, si pudiéramos llegar a resolverlo prontamente, tendríamos el aval para iniciar nuevas construcciones. Esas nuevas construcciones, más allá de que no esté el aval todavía, digo, ya se puede decir, esta de Sevigné, que en un momento estaba medio trabada porque el intendente había protestado. Sí, no está todavía la locación o la ubicación de esas unidades. Sí tenemos propuestas en varios lugares y estamos, a través que avanzan los proyectos, evaluando cuál es el mejor lugar. Y vuelvo a repetir esto porque es importante. Digo, si nosotros tenemos la posibilidad de hacerla en el interior de la provincia de Buenos Aires, creemos conveniente por ahí mejor hacerla dentro del conurbano, dentro del segundo cordón, por cuestiones básicamente de necesidad. Acá se necesitan más cárceles que en el interior de la provincia, y después por el tema de traslados y comparendos. ¿Sí? Cuando un preso que está a disposición de un juzgado del Radio Capital y está en Bahía Blanca, cada vez que el juez necesita hacerlo comparecer para alguna audiencia, al Estado provincial, vía el servicio penitenciario, le cuesta el traslado, el móvil, que siempre escasea, el gasol, que siempre escasea, y la hora hombre de tener a veces varios días en tránsito a ese detenido para que venga a comparecer. Entonces es mucho más razonable que las próximas unidades se piensen en el área del segundo cordón de... Estamos hablando de Mercedes, Suipacha, Mercedes, San Vicente, Presidente Perón, puede ser Bransen, digamos, áreas. Son ciudades que son mezcla de interior y conurbano, y a la gente del interior le cuesta mucho el tema de los que venga un penal, es como que se aterroriza la gente. Sí, es verdad, digamos. También hay otra realidad, digamos, y tenemos varios pedidos y varias realidades distintas en distintos municipios. Hay municipios en donde lo ven como algo bueno porque incluso se generan fuentes de trabajo, porque el personal de suboficiales de las unidades, nosotros tratamos de convocarlos dentro del área donde van a cumplir servicio para que tampoco tengan problemas de desplazamiento o de movilidad, con lo cual también eso genera fuentes de trabajo y genera una reactivación, no solamente durante el desarrollo de la obra, sino después. Eso depende también de lo que opine cada municipio y cada intendente.